Buenas tardes, gracias a todos y todas por venir, gracias a Estación Podcast por invitarnos. Vais a ver las tripas de lo que hacemos, de lo que somos hoy en el país. Normalmente grabamos en estudio, recogidos, insonorizados. Veo a mis compañeros de producción, de dirección, de control a través de un cristal con cascos, que soy muy maniática de los cascos. Pero bueno, vamos a ello, estamos preparados, móviles en modo avión, por favor. Y allá vamos, Nico. Hace año y medio, el caso Bermud sacudió al cine español al destapar abusos sexuales en la industria. Para sacar adelante la investigación, nuestros compañeros en el país buscaron fórmulas nuevas de escucha y protección a las víctimas. Y eso suscitó críticas, entre otras cosas por el uso de fuentes anónimas, a pesar de que eso sea habitual en el periodismo político. Aunque no ha habido una avalancha de denuncias, el goteo de testimonios no ha parado. La herida sigue abierta y aún hay mucho por contar. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿seguimos esperando el Me Too español? Hola, Ana. Hola, Ana. Ana Marcos es mi compañera del País, que escribe en la sección de Cultura. Normalmente escribe sobre arte, pero desde hace más de 2 años también formas parte de un equipo de investigación sobre los abusos sexuales en el mundo de la cultura. Es un grupo en el que estás con otros 2 periodistas, Elena Reina y Gregorio Belinchón, que hoy no han podido estar aquí, cosas del directo, pero los tenemos presentes. En total, más de 2 años, como digo, trabajando. El caso más sonado ha sido el que señalaba al cineasta Carlos Bermud, y para quien no lo conozca, recuérdanoslo. Nosotros en El País publicamos entre enero y febrero de 2024 2 investigaciones en las que un total de 6 mujeres acusaron al cineasta de distintos tipos de violencia sexual. Fueron 2 entregas. En la primera contaron sus relatos 3 mujeres, y después de publicar esa primera información, otras 3 mujeres se pusieron en contacto con nosotros. Ana, se ha dicho de todo de vosotros, que tenéis una lista con todos los nombres sobre los que vais a publicar, que algunos os los envían desde el Ministerio de Cultura y hasta desde la Moncloa. Sí, como si Pedro Sánchez no tuviera otra cosa que hacer. Esta es una manera, o por lo menos yo saco esta conclusión, es una manera de desacreditar nuestro trabajo, ¿no? Es lo que también le sucede a muchas mujeres, decir que se unen en una especie como de aquelarre para destruirle la vida a la gente. No es verdad, nosotros no tenemos una lista, los periodistas no le destruimos la vida a nadie, contamos historias que creemos que tienen interés general, y en este caso nuestro trabajo, el de Elena, Gregorio y el mío, siempre, tanto en el caso Carlos Bermud como posteriormente hemos publicado informaciones sobre Eduard Cortés y un dramaturgo que se llama Juan Codina, todas las veces ha sido una mujer valiente que se ha acercado a nosotros a contar su historia, y a partir de ahí hemos hecho estas informaciones. Si te pregunto en qué punto estáis ahora, ¿tenéis más casos? Seguimos investigando, no te puedo contar mucho, pero sí, seguimos investigando. Además de tus artículos, acabas de publicar un libro que se titula A mí no me ha pasado nada, que cuenta muchos detalles de la investigación, de lo que ha venido después, que remueve mucho. A mí me ha removido, lo leí de un tirón. Y cuentas que se os ha acusado de empezar por un caso fácil, Carlos Bermud, porque se le conoce, pero digamos que no es un peso pesado de la industria. ¿Qué mecanismos son los que habéis investigado vosotros? ¿Qué tipo de abusos de poder? Nosotros partíamos de una premisa de demostrar, o tratar de demostrar, si en la industria audiovisual de España se producían abusos de poder que podían derivar en algún tipo de agresión sexual, ¿no? Acoso, abusos y demás. Lo que nos dimos cuenta en las investigaciones es que era importante, primero, buscar a muchas mujeres o varias mujeres que contaran historias, porque los periodistas también tenemos que identificar patrones de comportamiento, ¿no? Hay abusos de poder muy evidentes en las informaciones que hemos publicado. Nosotros recopilamos casi un centenar de pruebas
que demostraban que durante décadas el cineasta Eduard Cortés pues ofrecía trabajo a cambio de desnudos, sexting, demás. Hay otros tipos de abuso de poder en la industria del cine que tal vez pasen en muchas otras industrias, pero que los periodistas deberíamos contar un poco más, porque a lo mejor son un poco más sutiles, pero igual de graves, ¿no? En los que media la admiración, los círculos de poder que tienen estos cineastas y cómo eso influye en las mujeres para que no hablen o para que hagan determinadas cosas. Y luego también lo que hemos identificado en la industria del cine, y también se puede ampliar a la del teatro, es que el abuso de poder muchas veces en esta industria comienza en las propias escuelas, ¿no? Son mujeres muy jóvenes que se van a formar en escuelas de cine y teatro y sus profesores son profesionales en activo. Ni siquiera hace falta muchas veces una propuesta explícita. Todo esto se hace de una manera mucho más sutil, está en el testimonio de estas mujeres, que cuando vas a acceder a una industria como la del cine español, que es bastante precaria, a lo mejor que tu profesor te haga un comentario en clase, que sepas que está produciendo, es el director o es un actor en una serie de prime time en la televisión, siempre identificamos estos tipos de abuso. Estamos esperando, los medios, los periodistas, un gran Me Too en el cine español que parece que no termina de llegar, y al mismo tiempo estamos minusvalorando el que ya está aquí, a mujeres que ya se han atrevido a denunciar a sus agresores y a los periodistas que habéis destapado abusos. Pues es una pregunta que me hago muchas veces, no tengo una respuesta muy clara. Creo que hay un punto un poco injusto en esto de esto no es un Me Too, que a veces parte desde las propias mujeres, ¿no? A mí me han dicho muchas veces, esto no te va a servir, no es un Me Too. Claro, si el punto de referencia o de comparación siempre es Harvey Weinstein, el productor de Hollywood, pues nunca va a haber un Me Too, ¿no? Porque no hay una figura igual en España. Si empezamos a clasificar a estos hombres que abusan de su poder o que agreden por lo famosos que son, ¿en qué lugar estamos dejando a las mujeres, no? Si es muy famoso, entonces eres mucho más víctima que si no lo es. ¿Qué pasa con todas esas mujeres que no en el cine, sino en otros lugares son agredidas por sus familiares, por sus entrenadores? Mi sensación, de verdad, sin ser esto una respuesta absoluta y clara, es que vivimos como picos informativos en los que de repente identificamos Me Too, ¿no? Yo, cuando sucedió el caso Errejón, en octubre del año pasado, pensé, esto sí es el Me Too. Y no tiene nada que ver con el cine, ¿no? Es la política. Cuando apareció el caso Errejón, que surgió a través de la cuenta de Cristina Fallarás en Instagram, se multiplicaron las cuentas de Instagram, de mujeres del cine, de las artes, del teatro. Había cuentas de Instagram por disciplinas musicales, el rock, por editoriales, por ciudades, y pensé, ahora sí. Pero esas cuentas, donde sigue habiendo una actividad, no surgieron otros casos, ¿no? Entonces sí que pienso que tiene mucho que ver con nuestro trabajo de los periodistas y con los momentos en que las mujeres que quieren contar esta historia se sienten como un poco arropadas o acompañadas para poder hablar de lo que les pasa. Ahora iremos a esas denuncias en redes que yo también pensé que se iban a convertir en un Me Too. Sí. ¿Fue una falsa alarma o no? ¿O fueron pequeñas oleadas, no? Pero pensando en cómo se os ha cuestionado, no solamente por el qué, sino también por el cómo. Por citar a fuentes anónimas, me interesa mucho cómo lo has vivido porque tú has cubierto información política. ¿Los estándares son distintos? Completamente. Yo cubrí durante más de un año Podemos. Muchas veces tenía que recurrir a fórmulas como fuentes cercanas al partido, fuentes conocedoras de la situación, bueno, todas las que te puedas imaginar, no yo. Creo que la prensa española está llena de este tipo de fuentes en cuanto a la información política. En más de un año nunca nadie, ni en el periódico, ni mis compañeros, ni los partidos políticos cuestionaron si esas fuentes existían, si lo que me estaban contando era verdad o mentira, o si tenía una intención, ¿no? Lo que nosotros nos hemos encontrado es que cuestionan nuestro trabajo y el testimonio de las mujeres por no dar sus nombres, por decir fuentes anónimas. Y lo primero que argumentan es cómo sé que esta mujer existe, qué garantías tengo de que no se han juntado tres a destruirle la vida a alguien
¿cómo puedes garantizar que esta información es veraz o tiene el mismo rigor periodístico que una investigación tradicional, como en España podemos conocer pues, las de corrupción, ¿no? Los papeles de Bárcena, si solo cuentas con su palabra, ¿no? Bueno, en primer lugar, estas mujeres existen, como existen las fuentes cercanas al partido y al gobierno y al ministerio. En muchos casos no solamente hemos verificado con ella su testimonio, sino que hemos llamado a sus familiares, hemos mirado en sus teléfonos y además han firmado hasta declaraciones juradas, que luego si quieres lo comentamos, ¿no? Pero creo que el cuestionamiento a nuestro trabajo por las fuentes, cuando las estábamos protegiendo, como alguien que escribe de política protege las suyas, también tiene mucho que ver con el cuestionamiento a la palabra y al testimonio de las mujeres, siempre en estos casos de violencia sexual. Y también yo creo que la gente quizás que no está en nuestro sector, quienes habéis venido hoy a escuchar, quienes estáis escuchando a distancia, a lo mejor no saben que para publicar una información en El País hay todo un protocolo. Claro. Sí, es verdad que nosotros hemos hecho una investigación sin lo que se conoce como papeles, ¿no? En el periodismo. Pues en nuestro caso no teníamos denuncias ante la policía de estas mujeres. Lo que creo que hemos demostrado Elena Gregorio y yo es que podemos hacer una investigación con el mismo rigor, sin esos papeles. Partimos del testimonio de estas mujeres, nos la creímos, porque tengo la certeza después de 2 años de que no ganan absolutamente nada contando esto, o sea, nada, al contrario. Y a partir de ahí comenzamos a aplicar métodos del periodismo que tampoco son muy innovadores, que tienen que ver primero con el respeto y la empatía a estas mujeres, a las fuentes de tu trabajo, y que cuando no tienes papeles hay otras formas también de demostrar y de verificar con rigor, que tiene que ver pues, con lo que te estaba comentando. ¿A quién se lo contaste? ¿Les puedo llamar? Ha habido un momento en el que nos dimos cuenta que este tipo de investigaciones también están muy vinculadas a las redes sociales y a los sistemas de mensajería como WhatsApp. Hemos accedido a su intimidad hasta tal punto que ha habido veces que mujeres que ni siquiera podían hacer búsquedas en su WhatsApp, como para buscar si en algún momento se lo comentaron a una amiga, por ejemplo, nos han entregado su teléfono y nos han dicho, mira, yo no lo puedo mirar, hazlo tú. Claro, cuando estás haciendo toda esta investigación y que yo, por lo menos como periodista, sí que tenía como un cuestionamiento constante de no quiero caer en un proceso de revictimización, ¿no? Como sucede muchas veces, lo hemos visto en la justicia, que una mujer te entregue su teléfono y que accedas de esa manera tan brutal a su intimidad, piensas que tengo que hacer bien mi trabajo porque me está ofreciendo algo que yo no sé si en otras investigaciones sucede de esta manera, ¿sabes? Y todo eso ha permitido que podamos verificar la información, que los relatos sean coherentes y que sean con el mismo rigor que otros. Y mencionabas la declaración jurada. ¿Qué es exactamente? Pues mira, la declaración jurada es un documento que nos explicaron nuestros compañeros que durante 5 años han investigado la pederastia en la Iglesia, en el periódico. Ellos llegaron a esta fórmula, es un documento donde se transcribe el testimonio de tu fuente. No es una transcripción literal porque serían decenas de páginas, pero es un relato de los hechos. Este relato lo leen estas mujeres para que estén conformes. Y si están conformes, lo firman, ponen su nombre y DNI. Para que te hagas una idea, esto es una anécdota, pero no lo conocen ni nuestros jefes. Los tiene Gregorio guardados con los papeles de su hipoteca, como para que no lo vea nadie, ¿sabes? Claro, has hecho todo este proceso, una serie de preguntas que son muy duras de hacer, pero que tienes que hacerla porque creo que las periodistas tenemos que poder preguntar, y aún así les pides una declaración jurada. Yo muchas veces me he preguntado si mis compañeros que han investigado otras cosas llegan a ese punto con sus fuentes, ¿no? Y también he recibido el cuestionamiento de estas mujeres, de decirme, ¿qué más quieres? Pero tú no me habías dicho que me creías. Porque esas entrevistas con ellas, al cabo de 3, 4 veces de quedar, ¿cómo son? ¿Cómo tomas esa distancia, pero al mismo tiempo tienes empatía? Claro, son entrevistas duras. Empiezan con conversaciones muy informales, ni siquiera se acaba la grabadora. Son difíciles porque en más de una ocasión me he dado cuenta que durante las entrevistas estas mujeres han sido conscientes de lo que les ha pasado o han identificado determinadas violencias que no querían identificar o no sabían identificar.
También por eso el libro se llama así. A mí no me ha pasado nada, creo que es una frase que hemos podido decir muchas mujeres, no solamente las mujeres del cine, ¿no? Entonces es difícil porque te das cuenta que estás haciendo de periodista, que hay preguntas muy complicadas que tienes que hacer, que no es tan difícil hacerlas en el sentido de que se puede tener la empatía suficiente como para decirle a una mujer, mira, tengo que preguntarte por qué no has denunciado. Esa es una pregunta que yo he hecho todas las veces y yo ya sabía la respuesta previamente. Pero incluir un párrafo en las informaciones que dijeran estas mujeres no acudieron a la policía porque tenían miedo a perder su trabajo, a que no las creyeran, a que las señalaran, es muy importante porque también ayuda a entender que esta violencia es estructural y por qué el porcentaje de denuncias en España, por ejemplo, es tan bajo, ¿no? Cuando haces ese acompañamiento con estas mujeres, yo me acuerdo que al principio me ponía como una especie de disfraz de periodista, disociaba mucho y quería ser muy profesional. Y con el paso del tiempo me di cuenta de que no servía para nada, que podía tener empatía con ellas, acabar dándoles un abrazo, dándoles un Kleenex si estaban llorando o parar la conversación y que eso de hecho hizo mejor nuestro trabajo. Me imagino que cuando están hablando y te están contando, estás pensando, abrocha bien este relato porque si no se te van a echar al cuello. Claro. Ahí pasan dos cosas, cuando les pides que por favor te dejen hablar con otras personas y cuando a veces tienes que insistir en algunos detalles. Porque ninguna queremos ser una víctima, no solamente las mujeres que han hablado conmigo, sino en general. Entonces hay muchas fórmulas para explicar una agresión y no muchas son muy directas y claras. Y cuando tienes que escribir esta información después, no hace falta llegar como al último detalle o ir en busca del morbo, pero si una mujer te dice que disocia, tienes que explicar por qué disocia, ¿no? O sea, ¿por qué disociabas en un momento de una práctica sexual? Pues a mí eso me costaba mucho, porque también es una parte de su intimidad, ¿no? Tenían relaciones sentimentales, en el caso de Carlos Bermud. Pero con mucha paciencia y con mucha empatía le decía, mira, yo sé que esto es duro, pero si tú me cuentas exactamente qué significa disociar, no solamente poner la palabra disociar, creo que tu relato se va a entender mejor. Y fue así, de verdad. O sea, hubo mucho cuestionamiento, es verdad, pero creo que también hubo mucha identificación en los relatos, en las declaraciones de estas mujeres, porque la explicaron muy bien. ¿Habéis descartado casos? No hemos descartado casos porque no creyéramos que no hubiera un caso, sino que ha habido veces que se ha acercado solo a una mujer y nos parecía que era un nivel de exposición muy grande y de identificarla, cuando ya no quería dar su nombre, por ejemplo. Y en otras ocasiones, que mantenemos el contacto con muchas de ellas, lo que sucede es que todavía necesitan un proceso para explicar qué les ha sucedido, ¿no? Ahora me sigues contando. Enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Estamos charlando con Ana Marcos sobre la investigación sobre los abusos sexuales que sigue abierta, de ese Me Too, que no hace falta esperar que llegue porque hace tiempo que empezó, pero no todos los casos están saliendo por trabajos periodísticos. Antes lo mencionabas, esa explosión de testimonios en redes que hubo con el caso Errejón, que siguen documentándose en cuentas como la de Cristina Fallarás. Hay cientos de mujeres que han denunciado. ¿Qué diferencia vuestro trabajo y el suyo? Bueno, nosotros hacemos un trabajo periodístico y eso significa que tenemos que contrastar, verificar, volver a preguntar, pasar por todo un proceso de edición en el periódico que tal vez implique volver a preguntar y comprobar. Creo que Cristina Fallarás es bastante clara, siempre lo dice. Yo
me llegan los testimonios, creo en ellos porque estas mujeres no tienen nada que ganar y en ningún caso pienso que se lo estén inventando, y los publico sin el nombre de estas mujeres ni de a quienes señalan. Ella lo define como componer la memoria colectiva de las mujeres que no se ha escrito. Eso es distinto a nuestro trabajo. Ahora bien, yo creo que sí que hay que hacer una reflexión como sociedad, no solamente en el periodismo, de por qué las mujeres van a redes sociales a contar su testimonio, porque se sienten seguras en esos espacios y no en otros. Te han llamado activista. Sí. ¿Te molesta? Pues mira, si lo peor que me pueden llamar es activista, no me molesta, pero no soy una activista. Estoy en una situación de absoluto privilegio en la redacción del País. Y yo no hago activismo. Lo que pasa es que es otra forma de desacreditarnos. Alguno de mis compañeros que escribe de cambio climático le llaman activista. Cuando Cristian Segura o Luis de Vega se van años a la guerra de Ucrania y a la de Gaza, ¿son activistas por los derechos humanos? No, pero Gregorio, Elena y yo sí, ¿verdad? Porque hablamos de las mujeres, de lo que les sucede, porque creo que no identifican que nosotros también estamos hablando de los derechos humanos de la mitad de la población y de una lacra que es social y que es estructural. Ana, a raíz de tu investigación estuve dándole muchas vueltas a la cabeza sobre la neutralidad del periodismo. No sé si mi generación, tu generación y la gente que tiene 20 años menos lo ve igual. Pues yo creo que no, pero creo que esto no solamente tiene que ver con el periodismo. O sea, el periodismo no es ajeno a lo que sucedió a partir de 2017. Esta última ola feminista creo que nos ha atravesado a todos como sociedad, ¿no? De distintas maneras. En el periodismo en España empezaron a nombrarse a las corresponsales de género, por ejemplo, ¿no? Que están atentas. En el caso de El País tenemos a Isabel Valdés, no solamente a escribir este tipo de informaciones, sino a que la redacción del País sea una redacción donde se consulte fuentes que sean mujeres, se utilicen bien los términos, porque las palabras son muy importantes. Y en el caso concreto de nuestras investigaciones, además parten de eso. La investigación empezó porque a mí me tocó trabajar un domingo y llegué a la redacción y me llamó mi jefa Raquel Vidales y me dijo: oye, mira a ver esto de algo ha pasado en la fiesta posterior a los premios Feroz. Lo que pasó a finales de enero del 2023 es que en la fiesta posterior un productor acosó a varias personas en la fiesta, pero solo una mujer, que se llama Yedet, es una actriz que no debe llegar a los 30 años, le denunció. Ese hombre, por los testimonios que yo pude recopilar, estuvo acosando a hombres y mujeres de manera impune durante toda la noche y le paró una mujer. Y ahí es cuando nos hicimos la pregunta de tal vez este es el momento, ¿no? Decías en tu libro, para terminar, que ojalá esto sirva. ¿Legalmente se ha avanzado en algo? Pues legalmente, si lo podemos llamar legalmente, lo que sucedió después de publicar las informaciones de Carlos Bermud es que el Ministerio de Cultura anunció una unidad de atención a las mujeres de la cultura en general, que se hubieran sentido violentadas o agredidas, que podían acudir allí. Está vinculada a una organización feminista y empezó a funcionar a finales del año pasado. Todavía es pronto para saber qué ha pasado. Se cambió el guión de los Goya y recientemente CIMA, que es la Asociación de Mujeres del Cine Español, ha publicado un informe que es demoledor por las cifras, que más de la mitad de las mujeres del cine asegura que han sufrido algún tipo de violencia sexual, y porque el lenguaje es claro, duro y muy seco en el sentido de que explica muy bien las estructuras de abuso de poder que hay en el cine. Y yo creo que todo esto va calando. No sé si hay un cambio profundo en la industria del cine español. Sí sé, porque sigo en contacto con algunas de estas mujeres que han contado sus historias para El País, que ellas van un poco más tranquilas al trabajo, que eso ya es fuerte decirlo, ¿no? Porque el trabajo debería ser un espacio seguro. Pero sí me cuentan: oye, mira, Ana, están un poco más calmados, o dicen menos cosas, o ya hay otros que no les ríen tanto las gracias. Si eso sirve un poco, a mí me vale. Vais a seguir, ¿no? Sí, hay que seguir, claro. Conciliando lo que cuentas en el libro, vallando a tus hijos mientras recibes mensajes y mientras tienes que cubrir otras informaciones, porque al final hablar de esto supone que el periódico, que la gente le dedique recursos, que os dejen hacerlo. Sí.
Es difícil conciliar. Primero es difícil la gestión emocional. A mí me afectan que estas mujeres me cuenten estas cosas y igual que te decía que la primera no te lo cuentan, a lo mejor un día a las 10 de la noche tienen el ánimo de mandarte un mensaje y en ese momento yo he cumplido 3 jornadas laborales, la del trabajo, la de mis hijos, la de las cenas y mi casa y tienes que responderlas porque también entiendes sus tiempos, ¿no? Claro, yo no puedo disociarme. Ya me di cuenta de que no me podía poner el disfraz de periodista profesional y tampoco podía separar mi trabajo de mi vida y eso es complicado. También he sabido a veces poner algunos límites, ¿no? Y ellas lo han entendido, como mira, ahora mismo no te puedo atender, sobre todo es que no te puedo atender como yo creo que te tengo que atender en este momento y lo han entendido. Ana, gracias. A ti, muchas gracias. Este episodio lo he realizado con Belén Remacha, que está ahí. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, que nos saluda desde detrás de la pantalla. La edición es de Ana Rivera, que está junto a Belén, y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Pero hoy en El País somos más. Somos José Morales, Jimena Marcos, Marta Curiel, Elsa Cabria, Bárbara Ayuso, Nacho Taboada, somos muchos. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en El País. Gracias por escuchar. Gracias.